Hola amigos, muy buenos días. Hoy, como todos los lunes, de 12 a 1 de la tarde, estamos frente a ustedes para comentar en el programa de La Conjura que Sociedad 3.0 pone a la consideración de ustedes para establecer una interlocución para ventilar los asuntos, los acaecimientos sociales, políticos y económicos que suceden en la República Mexicana y por supuesto en la entidad veracruzana. Hoy no nos acompaña por razones de índole laboral fuera de la capital de Veracruz nuestro amigo Carlos Luna Escudero y Abel Domínguez, que se encuentran también fuera, pero bueno, tenemos un invitado de lujo. Se trata de Carlos Jesús Rodríguez, director y editor del hermano portal gobernantes.com. Carlos, muy buenos días, muchas gracias por aceptar esta invitación para tratar una agenda de notas, de noticias sumamente rico, plagado de muchísimas noticias, porque bueno, estamos estrenando un gobierno federal, estamos estrenando un gobierno estatal. Sin embargo, el escenario sigue siendo justamente el mismo del que recibió antes el 1 de diciembre, y lo seguirá siendo mientras tanto no se vea la implementación de los programas que tiene proyectados el nuevo gobierno federal y el nuevo gobierno estatal. Y hay muchísimos puntos, Carlos, para tratar. ¿Qué te parece si empezamos por lo de la toma de posesión del nuevo presidente de la República? Ese discurso que fue finalmente una síntesis de todo lo que él ha venido pronosticando en sus discursos de campaña, que ahora pensamos que llega la hora de ponerlos en práctica. Y para empezar, es el cambio que él acentuó repetidamente en su discurso de toma de posesión sobre el cambio de modelo económico. Ya no más neoliberalismo, y voltea la cara hacia un modelo económico diferente, aunque recordó aquel de los años 50, 60 del siglo pasado en México, cuando Ortiz Mena era precisamente el secretario de Hacienda en México, el famoso desarrollo estabilizador. ¿Cómo ves tú ese punto del cambio de modelo económico en México? Bueno, Alfredo, considero que la toma de posesión fue mero formalismo. Andrés Manuel ya ejercía funciones de presidente de la República meses antes. Creo que después de la elección empezó a comportarse como presidente de México. Creo que hubo de parte del presidente Enrique Peña Nieto civilidad política. Se retiró un tanto para darle los espacios. Y el neoliberalismo del que tanto habla Andrés Manuel López Obrador, que en realidad la sociedad no sabe lo que es el neoliberalismo. Creo que habría que darle una explicación concreta, o debería darnos el presidente Andrés Manuel, qué entiende por neoliberalismo. Sin embargo, me queda claro algo: las políticas macro que se manejan en este país son muy importantes, porque gracias a ello se ha permitido la explotación de pozos petroleros que antes no se habían explotado, se ha permitido la apertura del capital privado a esa industria petrolera, se ha permitido el capital privado en la industria eléctrica, y se ha permitido que el sector privado cumpla con una función, esa función que había ido delegando en el gobierno. El gobierno terminó por convertirse en creador de empleos y empezó a agigantar una burocracia espantosa, y actualmente no es secreto para nadie que el 90% del gasto corriente se utiliza para pagar salarios, que no es una función propiamente de los gobiernos federal o estatal o municipales. Considero que la macroeconomía, que es lo que empuja el neoliberalismo, ha permitido que el sector privado vaya ampliando sus funciones, aunque no estoy de acuerdo en que ahora, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, se cancelen proyectos de gran envergadura como el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, no de la Ciudad de México, el aeropuerto internacional de México en Texcoco,
que al cerrarlo, al clausurarlo, se pierden miles y miles de empleos para personas que lo tenían asegurada por lo menos los próximos 3 o 4 años. No estoy de acuerdo en que asuma una política muy localista en cuanto a las políticas de hidrocarburo, puesto que el hecho de querer controlarlo todo, construyendo una planta, una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, lo único que va a hacer es retardar la inversión privada que ya tienen otras naciones en estos rubros y que permiten realmente meterle dinero que se cuida. Tú sabes perfectamente, como experto en gobierno, porque has sido funcionario, diputado, has sido funcionario de gobierno, que el gobierno nunca ha sido buen administrador, porque los dineros que administra no son propiamente de él, sino son producto de impuestos, son producto de servicios que cobra a la comunidad. Y ese dinero, por lo tanto, muchas veces no tiene un buen fin porque no le cuesta al gobierno. Al sector privado sí le cuesta, y por eso cuida cada peso que invierte. Creo que el hecho de negarse a ver los progresos económicos, la globalidad económica por parte de López Obrador y hacernos una economía un tanto más cerrada, no va a ser buena para el país. Siento que se debe dar mayor apertura a los capitales para que aterricen. Yo siempre he sido un defensor del campo. Siento que si hay una alianza sector privado con campesinos, México puede ser autosuficiente. ¿Cómo es esto? El campesino tiene tierras y tiene mano de obra que actualmente se está yendo a los Estados Unidos o Canadá para la siembra, para cultivos, para muchas cosas, para hacer incluso de albañiles y en actividades que las podrían realizar aquí. Si se hace una gran alianza entre ese sector campesino, campo, tierra, mano de obra, con el capital privado que tienen los empresarios, los industriales, se puede hacer una buena amalgama, ¿sí? Y podríamos echar a andar programas importantes en la producción de alimentos básicos, que son los necesarios. Sí. Es interesante la exposición, porque a muchos de la sociedad mexicana pues nos tiene todavía en suspenso acerca de eso que tú preguntas, que nos diga qué entiende por neoliberalismo. A mí me preocupa mucho porque él hace un elogio del modelo económico aplicado en la década de los 50, de los 60 del siglo pasado, que implicaba el famoso esquema del desarrollo estabilizador, y señaló el elevado porcentaje de desarrollo económico, haciendo comparación con lo del neoliberalismo. Pero desarrollo económico para quiénes y para quiénes al cual le atribuye el desarrollo económico de la nación, al cual le atribuye al neoliberalismo el solo 2% de crecimiento en promedio, mientras tanto ha sido el modelo económico aplicado en México. Y lo compara con el modelo de economía mixta que privó en aquel entonces, porque tenía un crecimiento de más del 5%, y ciertamente pues las estadísticas no mienten, eso es histórico, allí está. Pero tratar de implementar un modelo de aquellos tiempos a un escenario totalmente diferente, porque la sociedad mexicana es otra, y el mundo la es economía otra. mexicana es otra, el escenario económico internacional es otro, de apertura económica para todo el mundo, es una globalización económica que en aquel entonces no se daba. Teníamos una economía cerrada, se abrió al mundo a través de la implementación del Tratado de Libre Comercio, y no nos ha ido mal. Ciertamente ha sido explosivo el crecimiento macroeconómico, pero la microeconomía aún está estancada, y esto ha producido un número considerable de pobreza y de pobres en México, de pobres en pobreza extrema. La zanja de desigualdad social se abre cada vez más, y esto pues es atribuible obviamente al modelo económico. Pero intentar, como lo pretende hacer el presidente de México,
regresar a aquel modelo económico e implantarlo en una sociedad diferente al que tuvo éxito, pues me parece de pronósticos muy reservados. No sabemos realmente cuál pudiera ser el resultado y es sumamente preocupante. Es muy preocupante porque ciertamente, lo dijo en su discurso, no recibe una economía nacional, popular, en boga o en un beneficio generalizado. No. Sí es una economía fuerte la de México. México es una de las potencias económicas del mundo. Es la número 17 del mundo y de América Latina, la número 17 en el mundo. Y esto es significativo, por supuesto. Somos una economía pujante, es decir, López Obrador no recibe una economía en desastre, en quebrada, como él dice. Para nada. La recibe bien. Es su responsabilidad fortalecerla y que los beneficios de la macroeconomía permeen hacia las capas sociales más desprotegidas. En eso estaríamos siempre de acuerdo, ¿no? Hablemos del principio. Siempre hablamos de la pobreza en este país y nunca analizamos las causas de la pobreza. Las causas de la pobreza tienen una gran responsabilidad el gobierno, pero también tenemos la sociedad una enorme responsabilidad en las causas de la pobreza. Te pongo ejemplos muy simplistas, que a veces afectan, lesionan o dicen lastimar a quienes llaman los seguidores de Andrés Manuel López Obrador. El puerto de Veracruz y Boca del Río, si tú vas a visitarlos sábado y domingo, te encontrarás que casi en todas las colonias populares la gente come pollos asados y 5 o 10 caguamas. No hay la cultura del ahorro, tampoco es la cultura de la diversión, porque hay un gran derroche. Pero también hay otro factor. El obrero labora sus 8 horas diarias y no se atreve a tener una actividad personal que le permita ingresar recursos adicionales. Normalmente, un ciudadano obrero de Tanza o de esas empresas que están en la Bruno Pagliai, que trabaja de 7 a 3 o 4 de la tarde, llega a casa, come, enciende el televisor y lo apaga hasta las 10, 11 o 12 de la noche. Lo que le implica gastos en luz, lo que le implica descuidar su economía. Desafortunadamente la sociedad se quedó acostumbrada en aquellos tiempos al paternalismo, de esa política que habla López Obrador y a la que quiere volver. Regalar dinero a todos, a pensionados, a jubilados, a jóvenes, a mujeres. ¿Regalar dinero en base a qué? ¿Por qué? ¿Por qué regalar el dinero que nosotros aportamos con el pago de servicios, con el pago de impuestos? El presupuesto del gobierno federal y de los estados no es un dinero que provenga de la nada, proviene del ciudadano que espera verlo reflejado en mejores servicios, en aulas, en calles, en drenaje, en electricidad y en bajar algunos servicios, precisamente la electricidad, que es una de las grandes demandas, la gasolina incluso. Yo siento que debemos empezar por reeducar a la sociedad. La sociedad necesita, qué bueno que Andrés Manuel quiere volver a aplicar enseñanza de moral a partir de la famosa Constitución Moral. Qué bueno, porque me recuerda mucho aquellas materias de civismo, educación cívica, en donde el maestro también educaba, no solo transmitía conocimiento, educaba. Y después se fue separando el educar con el transmitir conocimiento. Transmitir conocimiento se quedó al maestro, educar a los padres. El niño se volvió rebelde. Al niño ya no se le podía decir absolutamente nada. El niño perdió la costumbre de dar los buenos días, de respetar a los mayores, de respetar en la calle los inmuebles. Ahora tú caminas por las calles y ves inmuebles rayados, afectados. Un rencor social que nos cuesta a todos, porque volver a reparar todo lo que se destruye cuesta mucho dinero. Yo considero que lo que se requiere realmente para sanear nuestra economía
es sanear nuestra conducta, volver a ser una sociedad que piense en mejorar las expectativas de su familia. Pocos son los que ahora se preocupan por pretender mejorar la estructura social de su entorno. Pocos son los que trabajan más de 8 horas diarias. Pocos son los que tienen 2 y a veces hasta 3 trabajos. Creo que eso es importante. Sí hay desempleo, lo entiendo. Sí hay pobreza, lo entiendo. Pero también hay un descuido de la propia sociedad en torno a sí mismos. El campo creo que es el principal factor de pobreza. Pero ¿qué pasó en el campo también? Producto del paternalismo que ahora pretende el señor presidente López Obrador, ese paternalismo de llevar mediante tiendas con azupo y coplamar maíz, frijol, arroz, huevo, haba, lentejas a los campesinos, que eran quienes la producían. Lo único que hizo fue hacer campesinos flojos. Al final del día, terminaron por no dar créditos a ese campesino porque ya compraba el campesino todo lo necesario en las tiendas que les instalaron. Y muchos, cuando ya no tuvieron los créditos, tuvieron que emigrar a los Estados Unidos. Mientras Estados Unidos se convierte en una nación altamente productiva, estamos importando carne de cerdo, estamos importando frijol, arroz y el colmo, maíz. Bueno, pero eso es producto de la globalización. No creo que sea producto de la globalización. Es producto también del abandono en el campo. Cuando el campo terminó sin semillas, sin créditos, sin maquinaria, el campesino se fue. Ese es el punto de una economía en un escenario con poca población, pero ya no tenemos 60 millones de habitantes, tenemos 120, de tal manera que la producción nacional no alcanza, y como toda economía, la propia economía de los Estados Unidos pues importa mucho de lo que consumen. La economía europea importa casi todo lo que consume. Claro, exporta bienes de producción industrializados, ciencia, con mucho valor agregado, y ese es la plusvalía que adquiere. Pero vamos a un espacio y regresamos en un momento. Frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Y bueno, pues obviamente no podemos analizar todo el discurso, todo cuanto dijo ante el Congreso de la Unión el presidente López
Obrador, pero lo hemos venido comentando en el transcurso de estos 189 programas de La Conjura. Es un discurso que es el sumum, o la suma, y la síntesis de todo lo que dijo durante su campaña. No dijo realmente mucho de nuevo, repitió lo que ha venido haciendo y además es congruente porque no está diciendo nada que no haya dicho durante la campaña, no ha ofrecido nada de lo que ya ofreció y que obviamente los mexicanos esperamos que cumpla para bien de México. Pero bueno, Carlos, dejemos por un lado esa preocupante reinstalación del Estado benefactor o del Estado de beneficencia que imperó durante la primera mitad del siglo XX mexicano, casi la década de los 80. Entrega de la Madrid la banda presidencial del presidente López Portillo. Tenemos nuestro escenario veracruzano. Acá en la aldea pues ya llevamos largos 14 años, 3 gobernadores ya, que realmente no han hecho nada por Veracruz, nada para que este estado llegue a un estatus social, político y económico congruente con los recursos naturales y humanos con los que cuenta. Somos un estado con pésimo estado de salud en la población, en SIDA, en cáncer cervicouterino, diabetes, en cáncer de mama, en diabetes, etcétera. Preocupantes los índices. Y, pues, qué decir, en el ramo de la inseguridad pública, somos de los más inseguros en toda la República. Aunque Miguel Ángel Yunes Linares decía que no, y que no es bueno hablar mal del Estado, pero esto no es hablar mal, es simplemente reconocer esa preocupante realidad. Sería querer tapar el sol con un dedo si obviáramos esa realidad tan preocupante que además vivimos y padecemos los veracruzanos todos los días. Pues ya tenemos un nuevo gobernador, Carlos, que también es la esperanza, como López Obrador lo es a nivel nacional, Cuitláhuac lo es a nivel del Estado. Obviamente que ahora la sociedad mexicana, a través del voto, la primera posición política de Veracruz, y le entrega la responsabilidad de enfrentarse a esos enormes monstruos como representan, sí, que representan el atraso en la educación, mínima atención de salud y la inseguridad, entre otros muchísimos factores que hay que considerar al interior de la sociedad veracruzana. ¿Consideras que el equipo que conformó Cuitláhuac García está a la altura de esas circunstancias, Carlos? No sabría decirlo. No sabría decirlo porque no se puede desvalorizar a las personas solo por no conocerlas. No se puede desvalorizar a las personas de antemano. Yo creo que hay expectativa, me queda claro, hay expectativa en el gobierno del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez. Hay preocupación también porque, como bien dices tú, en los 14 años Veracruz padece uno de los cánceres sociales más lacerantes, que es la delincuencia, que es la inseguridad, reflejado en secuestros, en extorsiones, en robos a manos armadas, asaltos, feminicidios, como nunca se había visto. Y es muy preocupante porque cuando la sociedad tiene miedo, la sociedad pierde la ilusión y pierde la seguridad en sí misma, pierde el sentido de ser. Creo que Veracruz enfrenta 3 retos. Uno se llama precisamente, y es el más grave, seguridad pública. El otro se llama desempleo, porque habrás de recordar que llegado el gobierno de Miguel Ángel Yunes, hubo una serie de despidos, porque iba en contra de todo lo que era Javier Duarte. Y ahora que llega Cuitláhuac se pensaba lo mismo, aunque ha salido al paso a decir
que en su gobierno no va a haber despidos masivos. Sin embargo, creo que debe haber una depuración de cuerpos policíacos. Debe haber una depuración de jefes policíacos que permitan certeza a la sociedad. El otro rubro creo que es la pobreza. En Veracruz hay 2 millones de pobres en pobreza extrema, no solamente en pobreza. En pobreza hay casi 6 millones de 8 millones que somos, pero en pobreza extrema son 2 millones y eso es lacerante, porque una persona en pobreza extrema suele padecer incluso hasta hambruna y es algo no permisible en un estado donde lo tiene todo, donde tiene campos agrícolas, ganaderos, siembra caña, maíz. Las tierras tienen vocación para producir cualquier tipo de cultivo. Eso no es permisible en un estado como este. Creo que los retos son muchos y no me atrevería a descalificar a ninguno de los funcionarios que en este momento van a ocupar o están ocupando ya una cartera dentro del gobierno de Cuitláhuac García. Sin embargo, creo que deben asumir con responsabilidad sus cargos, deben ser congruentes con lo que está viviendo el Estado y sobre todo el gobernador debe ser muy mano dura para meter orden y para zafar de su administración a quien no esté haciendo las cosas bien. Bien. No caer, perdón Alfredo, en el vicio que cayeron anteriores gobernadores del amigazo y el compadrazgo, y pese al avance de la inseguridad, mantuvieron a sus respectivos secretarios de seguridad y jefes policíacos a pesar de que no daban resultado. Lo mismo ocurrió con los que manejaban el campo, que manejaban la salud. Esos, y si incurren en errores, deben ser cesados de inmediato y imponer gente con perfiles adecuados y muy conocedores de la problemática que afecta a Veracruz. Ese es un buen punto. Y a propósito de la Constitución moral, que ya está en marcha su diseño, creo yo que ese punto justamente debiera inscribirse en esta Constitución moral para los servidores públicos. Inscribir por allí en algún concepto, alguna máxima, el hecho de que la ineptitud, o sea, no tener capacidad para el desempeño de un cargo público y seguir permaneciendo en él, se califique como corrupción y como un delito, y se tipifique como un delito. Porque no decir la verdad es corrupción. La gente que está usufructuando de un cargo público, ganando un emolumento que paga el pueblo de México, el pueblo de Veracruz, debe corresponderle con trabajo y con los resultados, por supuesto. Y si no sabe o no puede dar resultados, bueno, pues que renuncie, simple y sencillamente, para que no incurra justamente en ese delito, en el delito de ineptitud. Y bueno, Carlos, pues, como bien dicen, lo invisible se hace despierta visible. Expectativas. Es decir, lo que está muy obvio es invisible, simplemente lo estamos viendo todos los días y de repente dejamos de percibirlo, pero está allí. Y eso es el caso de la corrupción. Yo no lo había tratado hace un momento, porque ese es otro de los grandísimos expedientes que tiene que tratar. Ya lo ha apuntado el presidente López Obrador, pero acá en la entidad veracruzana, creo que el ingeniero Cuitláhuac García pues tiene ese gran reto de enfrentar con un criterio abierto de justicia este fenómeno que lacera a la sociedad veracruzana. La corrupción en el servicio público es una plaga que se ha instalado desde hace ya muchísimo tiempo, pero que en los últimos gobiernos se ha acentuado desproporcionadamente y bueno, pues ha abatido a la población veracruzana, ¿no? Claro. Hoy leía por fortuna, muy de mañana, las declaraciones del gobernador el gobernador Cuauhtémoc de Morelos, Cuauhtémoc Blanco de Morelos, las declaraciones del gobernador de Nuevo León, el Bronco, las declaraciones de el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y por fortuna las declaraciones del gobernador Cuitláhuac. Y los cuatro coinciden, que ellos no están dispuestos a perdonar a quienes cometieron actos de corrupción en pasados gobiernos.
y van a actuar, pese a la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador, del perdón y el olvido, la amnistía para los que se corrompieron hasta antes de que él asumiera el poder. Porque es muy simple, Alfredo. ¿Cómo podrías tú enjuiciar a los de que ahora para adelante cometan actos de corrupción si no fuiste capaz de castigar a los que cometieron actos de corrupción en el pasado? Además, los actos de corrupción son un agravio a la sociedad. Son un agravio a esa sociedad que tú representas, porque la gente te dio el poder o el mandato a partir del voto. Te dio un mandato y te dijo: tú eres mi representante, tú tienes que actuar en contra de lo que afecte nuestros intereses. Se le dio un voto y mediante ese voto puede tener una relación, no una ordenanza, sino una relación con el Poder Judicial, con el Legislativo, incluso con la Fiscalía, sugerir acuerdos, pero también iniciativas que permitan perseguir a los corruptos, que no se perdone a los corruptos. ¿Por qué? Porque no solamente se corrompieron, afectaron la economía de un Estado, porque usaron dinero que es producto de la sociedad para enriquecerse, para saquearlo, para llevarlo fuera del país, cuando ese dinero debió emplearse en más hospitales, medicinas, en carreteras, en escuelas, en mejores salarios. Y sin embargo los señores ahora van a gozar plenamente de esos, entre comillas, beneficios que obtuvieron con sus actos deleznables. No estoy de acuerdo. Qué bueno que el señor Cuitláhuac García Jiménez ha dicho que él no se suma al perdón para los corruptos, pero ojalá no solamente sea para los de, si es que encuentra del régimen de Miguel Ángel Yunes Linares. Yo creo que no debe perdonarse incluso a los que todavía no son castigados del gobierno de Javier Duarte, que son muchos, y que siguen exhibiendo sus fortunas, y que siguen exhibiendo ahora sus nuevas alianzas. Yo considero que debe ser parejo, tampoco por venganza, porque no hay nada peor que lo que hizo Miguel Ángel Yunes, de actuar en muchos casos por venganza. Y tenemos casos que podría mencionar, que no viene a colación, pero que son muy claros. No puedes meter a la cárcel y juzgar severamente a alguien nada más por prestar un helicóptero a un personaje que todavía era gobernador, porque el cargo de gobernador es irrenunciable, lo dice la Constitución, solamente se pide licencia, pero no se renuncia, y luego entonces no cometes ningún acto o delito tan grave que puedas estar en la cárcel. En fin, yo creo que Cuitláhuac, con la postura que tuvo ante López Obrador, de él sí castigar a los corruptos, creo que merece un voto de confianza. Por supuesto, porque además se apega a la ley, es su obligación simplemente. Una omisión en ese sentido implica complicidad. No es posible de ninguna manera evadir esa responsabilidad como gobernante. No se puede de ninguna manera olvidar todo el agravio contra la sociedad, contra aquellos que desvalijaron a la entidad veracruzana. Lo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, bueno, está todavía en investigación, realmente no se sabe. Hay puro discurso en ese sentido. Claro. Mientras tanto, no se demuestre que efectivamente hubo corrupción y quiénes fueron. Todos son inocentes. Pero en el caso de Duarte, en el caso de Fidel Herrera, pues es una legión de gente que anda todavía gozando de cabal libertad y que la verdad debiera estar en la cárcel. Yo veo por ahí videos de un señor, creo que se llama El Cisne, que le decían o le dicen, bueno, exhibiéndose en Twitter, en Facebook. Adolfo Mota, es decir, hay muchísima gente que robó del presupuesto público. Todos ellos siguen en libertad. ¿Por qué? Pues eso ya es responsabilidad de la Fiscalía Veracruzana, pues explicarle al pueblo de Veracruz por qué no se ha ejercido acción penal en contra de quienes la sociedad ha indiciado ya como corruptos. Indiciado, no digo que sean culpables, pero bueno, pues la ley tiene que aquí es el Poder Judicial, aquí no es la Fiscalía solamente completa la carpeta
Bueno, y es pero el Poder mientras Judicial tanto quien la decide. Fiscalía no finque culpabilidad, no denuncie, pues simplemente el Poder Judicial no puede actuar. El juez va a esperar a que le llegue el paquete siempre y cuando se lo presente, ¿verdad? Mientras tanto, pues no puede oficiosamente investigar y denunciar. Tiene que esperar, ¿no? Bueno, El hay judicial delitos, así es, ¿no? hay delitos que se Sobre aquellos que ya están denunciados, hay definitivamente presuntos sí. delitos que se persiguen de oficio. Sí, tiene razón. Yo, Sí. yo considero que el fiscal que ahora se encuentra al parecer en un dilema, puesto que la gente de Morena ya no lo quiere al frente de esa importantísima dependencia que es garante de la Procuración de Justicia, debería convocar e informar punto por punto de la gente que fue acusada, de los exfuncionarios que fueron señalados, acusados, los que ya tienen iniciada una carpeta de investigación, ¿por qué no se ha procedido contra ellos? Creo que es sano para la sociedad saberlas en qué condición se encuentra cada una de las carpetas y actuar en un momento dado, o de plano, pues que se dicte lo conducente, porque la sociedad no ha visto los beneficios de la recuperación de bienes que se dijo que se hizo de la gente de Javier Duarte de Ochoa, y la gente está esperando ya no que metas a la cárcel a los corruptos, la gente está esperando que le quites a los corruptos, que les apliques la ley, les quites parte de lo que se robaron o la totalidad de lo que se robaron, para que eso se aplique a los rubros para los que estaban destinados. De nada sirve tener a la cárcel a las personas, de hecho no alcanzarían las cárceles a los corruptos, si antes no los despojas de esa gran, enorme riqueza que se llevaron. Mala vida, ¿no? Mala vida. Mala vida, claro. Aquí hay que meterlos a la cárcel y, por supuesto, despojarlos de lo que se llevaron, porque no es de ellos el dinero con el que compraron esos bienes que ahora disfrutan. Creo que esa es la aplicación estricta de la justicia, y si se quiere realmente combatir con eficiencia, con eficacia la corrupción, pues necesariamente tiene que aplicarse, porque extender el manto de la impunidad a quienes ya lo hicieron, pues es prohijarla, ¿no? Y poca autoridad moral puede ganar un gobernante que no está capacitado o no quiere simple y sencillamente operar este tipo de castigos que están establecidos en la ley. Y nada a través de una consulta. Someter a una consulta, si la población mexicana o la veracruzana quieren que se actúe contra los corruptos, es demagogia. La ley establece un castigo y simple y sencillamente la obligación es aplicarla. Y menos consultas inducidas. Sí, menos con una consulta dirigida, porque si se va a hacer una consulta a modo de que pues la población diga que borrón y cuenta nueva, pues la verdad incrementará el enojo social, que por sí ya está bastante. Mira, el riesgo de elevado, todo esto, ¿no? Alfredo, es que si no se castiga a los corruptos, en lo sucesivo se pensará, algunos pensarán, que es probable, es posible, saquear, robar, quedarte con el dinero de la sociedad, pasar 2 o 3 años en la cárcel, como seguramente ocurrirá con Javier Duarte, y salir a disfrutar los miles de millones de pesos. Como ha sido. Como ha sido siempre. Ha sido siempre. Como ha sido siempre. Pues, ha sido siempre. ¿Sí? Por eso se debe aplicar la ley, pero no solamente encarcelar o iniciarle proceso a quienes incurrieron en esos actos deleznables, sino quitarles todo aquello que signifique producto de un robo. Sí, hay algo fundamental en esto también, ¿eh? Creo que debe desde la sociedad instituirse un castigo social. Aquello que hace algunos años, décadas ya, se consideraba como muerte civil. Es decir, que la sociedad señale al corrupto abiertamente. De otra manera, bueno, pues salen de la cárcel, lo apuntas en el caso de Duarte de Ochoa, 3, 4, 5 años en la cárcel, sale a disfrutar lo mal habido y punto. Y aparte, al rato se convierte en propietario de un medio de comunicación, de un medio de televisión y un Savonarola, ¿no? Es decir, que combate a la corrupción. Claro. Esto
Con eso hay que acabarlo. Vamos a un espacio y regresamos. Perdón. Sí. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. ¿Iniciabas algo acerca de este sí, te decía, indiciador social? Lo que comentabas hace rato de la muerte civil que se aplicaba antes a un político corrupto, me recordó aquellos temas de la educación cívica o civismo en la primaria, cuando un niño se portaba mal o no hacía la tarea o incurría en un acto que afectaba al salón, lo colocaban en la esquina y le ponían orejas de burro. Y lo señalaban y decían, este niño cometió un acto que no se debe hacer. Y los niños evitaban incurrir en esos actos porque corrían el riesgo de ser los siguientes que padecieran el señalamiento de sus compañeros. Claro. Por eso decía yo que qué bueno que Andrés Manuel quiere volver a hacer una constitución moral. Pero sería bueno ubicarla en la primaria, pero primero educar a quienes van a egresar de las escuelas normales, que son los educadores, claro, y luego los niños, para ir formando una nueva sociedad. Dicen por allí que después de los 40, después de los 50, nadie cambia. Va a ser muy difícil que esta sociedad realmente cambie, solo porque el señor presidente se los pide. Es muy difícil, pero sí podemos cambiar a la sociedad que apenas empieza, que apenas inicia en las primarias, en la secundaria. Sí podemos volver a darle una mentalidad más sana, una mentalidad más caballerosa, más atenta con sus mayores, más atentas con el entorno que le rodea, y creo que podemos hacer realmente una nueva sociedad. Bueno, y aquí viene a cuento lo de la famosa reforma educativa. Es sumamente preocupante el haber dado marcha atrás, sobre todo si no hay un programa que lo sustituya con eficacia. Es muy preocupante porque, bueno, si no educamos o si no tenemos buen magisterio, pues no vamos a tener buenos educandos, para nada. Para nada, es preocupante. El sistema evaluatorio era y es necesario. Hay que evaluar a quienes enseñan a nuestros hijos, por supuesto que hay que evaluarlos. Ya se les va a incrementar el sueldo, van a ganar muy bien, qué bueno que así sea, pero bueno, a cambio tienen que aportar un beneficio social, el beneficio social correspondiente, ¿no?
Mira, la reforma educativa creo que falló desde el principio, porque todo tiene un principio, y el principio de la educación se llaman escuelas normales. Si tú no formas buenos maestros, no puedes formar buenos alumnos, no puedes aspirar a formar buenos alumnos. Desafortunadamente los programas de las escuelas normales datan de hace muchísimos años. Desafortunadamente, la educación cuenta con sindicatos. Los sindicatos, y te puedo decir escuelas, en donde habilitan profesores que apenas tienen el bachillerato y que no completaron una carrera, o el barrendero, o el conserje, lo habilitan como maestro solo porque es hijo de un dirigente. Primero les consiguen la plaza de conserje y luego los van subiendo hasta llegar a ser profesor. Hay decenas de casos. Hay decenas. O sea, ¿no? Uno de los grandes cánceres de la educación fueron los sindicatos. Uno de los grandes cánceres. Bueno, y la rectoría, la educación estuvo bajo la rectoría del sindicato. Totalmente. ¿No? El otro son las escuelas normales. Y el otro, una reforma educativa, pero no solamente en cuestión académica. Se requiere una reforma educativa que llegue a todas las comunidades, a todas las colonias y rancherías, con mejor educación, con una educación digna, donde los alumnos tengan dónde sentarse, tengan mecanismos para aprender, como son útiles escolares, libros, que tengan computadoras, que tengan una enseñanza de los maestros de lunes a viernes y no de martes a jueves, como se da en muchas comunidades, en donde el profesor era el hombre más respetable de la comunidad, en donde realmente la sociedad requería del profesor incluso para consejos de la convivencia en sociedad. Ahora se perdió todo eso. O sea, no se trata nada más de una reforma como la pretenden. Hay que evaluar, como dices tú. Eso es lo más importante. A todos se nos tiene que evaluar en nuestra actividad si queremos dar un paso adelante. Bueno, y la educación es la formación de toda una sociedad. Es todo. Así nos hemos educado y por eso somos como somos. Y por eso también tenemos una clase política ad hoc a la sociedad mexicana. Es decir, no es un invento extraterritorial, sino inherente a nuestro desarrollo social y político. Idiosincrasia. Y nuestra clase política, pues la vemos divorciada de la sociedad, es decir, los propósitos de la clase política no son desafortunadamente los mismos de la sociedad, que es de donde sale esa clase política. Y mira, Carlos, a propósito de clase política, Morena ya inició por allí una reforma para reducir el monto de las prerrogativas a los partidos políticos, algo que la sociedad mexicana está exigiendo, porque no es posible que una clase usufructúe tantos miles de millones de pesos para beneficio propio sin dar a cambio absolutamente nada. Pero además es muy preocupante que esta clase política, viendo en las prerrogativas todo un tesoro del cual poder sacar jugosos dividendos, pues tenga la intención, el prurito, de fundar partidos, porque así lo permite la normatividad vigente. Es decir, cualquier político junto con otro político, pues simplemente se juntan y crean un partido político. Y lo estamos viendo ahora acá en el estado de Veracruz. Cuando un político como Gonzalo Morgado, a quien conocemos hace ya muchísimo tiempo, porque pues es un político de la década de los 70 del siglo pasado, un hombre que fue presidente del PRI durante 6 años, y bueno, pues adquirió mucha experiencia como un buen operador político a la usanza priista, y resulta que después de muchísimas décadas de pertenecer al PRI, ahora que el PRI se ha defenestrado, pues renuncia a las siglas que lo vieron nacer como político
Y no solo renuncia, sino que anuncia la formación de un nuevo partido político, ya en su 7ª década de vida. Y qué bueno que tenga ese ímpetu. Eso hay que reconocerlo, por supuesto. Pero acá nosotros, desde el llano, desde la sociedad, pues nos sentimos preocupados porque un político que ya no va a dar absolutamente nada hacia la sociedad, porque bueno, pues lo que aportó, pues ya lo hizo, aportó de bueno, por supuesto. Me llama mucho la atención de Gonzalo Morgado tener esa impronta de fundar un nuevo partido. Pero más me preocupa la gente con la que está asociado para fundar ese partido político. Es decir, son los pájaros de antaño en nidos de hogaño, es decir, aquellos pájaros ya en la actualidad que funcionaron bien en aquel escenario, siento que es difícil que puedan funcionar productivamente para la sociedad, ¿no? ¿Cómo ves tú esto de la creación de nuevos partidos cuando la partidocracia ha sido ya afortunadamente mandada al rincón de la historia, ¿no? Mira, dice una sentencia popular que no tiene la culpa el indio, ¿no?, sino el que lo hace compadre. Y el caso de Gonzalo Morgado Huesca es muy peculiar. Él lo hacen presidente del PRI estatal a los 23 años de edad, 24 años. O sea, fue de esos muchachos que pasaron de lo verde a lo podrido. Nunca maduraron. Lo hicieron, como decía, como acusaban al grupo que formó Fidel Herrera. Son los muchachos palomitas de maíz. Los metes 3 minutos al microondas y ya están listos. El caso de Morgado y el caso de muchos políticos que se hicieron en aquel tiempo corresponde a esos nuevos políticos ventajosos que no quisieron salir jamás del presupuesto ni de estar en el ánimo del gobernante en turno, sea del partido que fuera. Y prueba de ello es que mientras Morgado, lo dijiste muy bien, y otros que ahora pretenden acompañarlo en una aventura tardía, mientras tuvieron las benevolencias, los recursos, las bondades del partido en el que estuvieron toda su vida militando, ahí permanecían. Una vez que esto se acaba, se creen con posibilidades de formar un nuevo partido en un espacio donde ya no hay lugar para nuevos partidos. Yo creo que México y Veracruz, el país en general, ya debe terminar con esa política pluripartidista, porque en el mundo no existen más que tres tendencias: izquierda, derecha y centro, y el centro muy forzado, pero solamente es izquierda y derecha si recurrimos al pensamiento de Bobbio. Yo considero que, Norberto Bobbio, yo considero que lo que debemos hacer, y esto va también en el caso de algunos ayuntamientos, lo que debemos hacer es eliminar partidos, fusionar partidos que tengan tendencia de izquierda con el partido mayoritario de izquierda y los de derecha con el que tenga mayoría en la derecha. Esto mismo se vive en muchos ayuntamientos. A mí me preocupa mucho que mientras la Constitución diga que para crear un nuevo municipio libre se requieran 25,000 personas mínimo, infraestructura, se requiera una serie de requisitos, hay municipios que tienen 3 o 4,000 habitantes. Eso es muy preocupante. Cuando se atomizan los municipios, los recursos ya no alcanzan para todos. Creo que San Andrés Tlalnehuayocan le convendría más ser una colonia de Jalapa, obtendría mayores beneficios, y Jalapa se permitiría crecer hacia aquella parte que también es muy importante, incluso Banderilla. Y así hay muchos municipios agregados como rémoras a municipios grandes. El caso de los partidos es sintomático. Aquí se convirtieron los partidos en un modus vivendi que alguien tiene que terminar. Yo creo que el propio Andrés Manuel López Obrador debe dar un hasta aquí ya, una reforma política que omita la existencia de partidos que no tienen razón de ser, partidos que cada año sangran el presupuesto, nos afectan a todos y no aportan absolutamente nada a nadie, salvo a sus propios bolsillos.
Bueno, pues eso ya queda también justamente al criterio de la ciudadanía, es decir, la única forma de desaparecer a los partidos aún con registro, de los que no son competitivos, que viven solo de la famosa representación proporcional, en aras de una supuesta pluralidad ideológica, pues le corresponde a la sociedad pues no votar por esos partidos precisamente de tal manera que no alcancen el 3% requerido para poder subsistir en la nómina del INE. O bien también una reforma, incrementar al 3.5 el porcentaje de la votación requerido para que los partidos ahora con registro puedan mantenerlo. Pero esto es por supuesto algo que debiera hacerse. Esto de la pluralidad tiene sus bemoles y lo explicas bien. No estoy de acuerdo, por supuesto, de desaparecer al centro, porque, bueno, hay gente que no es totalmente de derecha, pero tampoco de izquierda, por muchísimas razones. Por muchísimas razones. Primero, pues no le gusta las actitudes que adopta la gente de la izquierda o la gente de la derecha y prefiere mantenerse en un justo medio. Pero antes de que termine, pues, te aclaro una cosa. Ajá. Yo quisiera saber cuántos mexicanos saben realmente qué es la izquierda, qué es la derecha y qué es el centro. Bueno, porque solamente decimos que somos de izquierda sin conocer el espíritu de la izquierda, sin conocer la esencia política, ideológica de la izquierda o de la derecha. Pero esto no es desde acá del llano social. Ese es y corresponde justamente a la convicción de cada individuo que se sienta de izquierda, de centro, de derecha. Es decir, si fulanito de tal piensa que yo soy de izquierda, pero que a lo mejor me ve como de derecha, bueno, pues él me ve de derecha, pero yo me siento de izquierda, ¿no? Por esto insisto, a mí puede no gustarme la actitud de quienes se manifiestan de izquierda, ni tampoco los que se manifiestan de derecha, pues me quedo en el justo centro. Claro. En el justo centro, y ya será cuestión de la conciencia social, de ver por quién vota. A ver, ¿por qué votan por el PRI? ¿O por qué votan por el PAN? ¿O por qué votan por Morena? Yo creo en este caso, no votan porque sea de izquierda el Morena, o porque sea de derecha el PAN, o de centro izquierda el PRI, simplemente porque le parece bien el candidato que está postulando, o porque es el que le da mejores beneficios, rendimientos políticos, etcétera. Esa es la cuestión. Por eso insisto, ese diagrama político partidista de México tiene que ir sufriendo modificaciones desde la sociedad. Claro. Nosotros, con madurez ciudadana, tenemos que decidir qué partido o cuáles son los partidos que deben permanecer. Lo demás, y a través de nuestro voto, por cierto. Y bueno, mira el caso, y qué bueno que sacamos este punto, porque es de actualidad lo que está ocurriendo en Puebla. En Puebla, de inicio, el órgano electoral le dio el triunfo a la candidata, a la señora Erika Alonso, candidata del Partido Acción Nacional. Con PRD. Sin embargo, sí, en alianza con el PRD, sin embargo, Morena, a través de su candidato, Miguel Barbosa, impugna la elección, se queda en un estatus y se hace un recuento de votos en la sala superior. Y la vuelve a ganar. Bueno, pues ahora, para el miércoles próximo, está la propia sala, el Tribunal Superior Electoral, pues a punto, según se dice, el magistrado ponente propone que se anule la elección y convocar a una nueva elección. Justamente cuando ya hay un presidente de Morena. Y esto, yo confío en la autonomía del INE. Confío en la autonomía de los tribunales. Sin embargo, porque así debe ser, sobre instituciones creadas precisamente para eso, con una autonomía suficiente para no sufrir la injerencia del poder político. Pero aquí tal pareciera que así es. Y eso son las rémoras justamente del pasado. Porque si ya en 2 ocasiones
se le otorga la constancia de mayoría a la candidata del PAN, ahora hay casi un conato de rectificación. Vamos a esperar para el miércoles, como que se fue esperando las fechas, ¿no? Sí. Como que se fue esperando las fechas y como bien dices tú, ahora que Morena tiene el poder en México, pues es inductivo el hecho de que el presidente de la República sea de Morena y que un magistrado anuncie que finalmente podría anularse la elección cuando esto pudo haberse dicho mucho antes. Hubo mucho tiempo para tomar estas decisiones. Sí. Es como pretender quedar bien con alguien, o al menos así lo observa la sociedad. Ojalá estemos equivocados, porque lo que menos necesita México son instituciones maleadas, instituciones que modifiquen su conciencia a partir de una inducción. Es cierto, es preocupante. A mí me preocupa mucho porque he visto la evolución de las instituciones creadas ya con vocación de autonomía, como la Auditoría Superior de la Federación, como el Instituto Nacional Electoral, como el IBAI, como el Banco de México, y no quisiéramos de ninguna manera que esto se torciera. Pero estoy Carlos, de acuerdo contigo. Ya estamos a punto de cerrar el programa. Te agradezco mucho tu participación. Al contrario, Alfredo. Como siempre, tú eres un hombre de la noticia, muy bien enterado. Y bueno, pues para recordarle a nuestro auditorio que gobernantes.com es un sitio pionero en la internet de noticias político-económicas y sociales de Veracruz, ¿no? ¿Algo más que quieras decir, Carlos? Agradecerte realmente la invitación y creo que hay mucha expectativa por lo que viene. Creo que esto apenas inicia y no sería sano que adelantemos vísperas. Demos un voto de confianza y esperar los acontecimientos. Bien, pues un saludo a Carlos Luna Escudero, a Abel Domínguez. Carlos. Por aquí nos encontraremos la próxima semana y con ustedes el lunes próximo. Muchas gracias.